Buenas tardes a todos, un gusto saludarlos. Vamos a iniciar con la clase de hoy en el lugar donde nos habíamos quedado, que es la inspección de trabajo, general de trabajo. Como habíamos quedado, ¿verdad? Que esa es la organización administrativa eh, en parte del organismo ejecutivo. ¿Cómo es que está contemplada la organización administrativa del trabajo? Recordemos, pues, que está integrada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la Inspección General de Trabajo y la Dirección General de Trabajo. Nos habíamos quedado que la Inspección General de Trabajo en el artículo 278. ¿Alguien, por favor, que pudiera darle lectura a esos artículos? Buenas tardes. A los 4 artículos. Sí, por favor. Dame chance. Gracias. Ok, 278. Veamos 274, por favor. Al 274. Al 77, ok. Perdón, vos. Dale. Ok. Artículo 274 dice: el Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene a su cargo la dirección, estudio y despacho de todos los asuntos relativos a trabajo y a previsión social, y debe vigilar por el desarrollo, mejoramiento y aplicación de todas las disposiciones legales referentes a estas materias, que no sean de competencia de los tribunales, principalmente las que tengan por objeto directo fijar y armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores. Dicho ministerio y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social deben coordinar su acción en materia de previsión social, con sujeción a lo que dispone la ley orgánica de este último y sus reglamentos. 275 también. No, permíteme, solo tal vez puedan anotar esta definición que yo tengo y en su momento la estudié, y que podamos colocar que el Ministerio de Trabajo es un órgano ejecutivo ejecutivo y centralizado que tiene como función tratar todos aquellos asuntos correspondientes al trabajo y a la previsión social, buscando darle cumplimiento a las normas jurídicas relativas al derecho de trabajo, armonizar las relaciones nacidas entre patronos y trabajadores y todo lo relativo a las organizaciones sindicales. Repito, Sí, por favor. el Ministerio de Trabajo es un órgano ejecutivo y centralizado que tiene como función tratar todos aquellos asuntos correspondientes al trabajo y a la previsión social, buscando darle cumplimiento a las normas jurídicas relativas a la materia, armonizar las relaciones nacidas entre patronos y trabajadores y todo lo relativo a las organizaciones sindicales. Y como bien sabremos, es parte del organismo ejecutivo y le corresponde cumplir el régimen jurídico laboral nacional e internacional. Ahora veamos, por favor, mi amigo que me estás apoyando, el artículo 278 que hace referencia a la Inspección General de Trabajo. Con gusto. Artículo 278.
Dice, la Inspección General del Trabajo, por medio de su cuerpo de inspectores y trabajadores sociales, debe velar porque patronos, trabajadores Subrayemos, y mi amigo, subrayemos esa parte. Debe velar porque patronos. Esas son las funciones de la Inspección General de Trabajo. Velar porque patronos. Proseguir. patronos, trabajadores y organizaciones sindicales cumplan y respeten las leyes, convenios colectivos y reglamentos que normen las condiciones de trabajo y previsión social en vigor o que se Hasta ahí. emitan en lo futuro. Subrayemos hasta ahí. Y reglamentos que normen las condiciones de trabajo y previsión social. Alguien me levantó la mano. Un mensaje. Veamos el artículo 279, mi amigo, por favor. 179 dice la Inspección General. ¿Perdón? 279. 279. Sí, 279 dice la Inspección General del Trabajo tiene carácter de asesoría técnica del ministerio respectivo y a este efecto debe evacuar todas las consultas que le hagan las demás dependencias de aquel, los patronos o los trabajadores sobre la forma en que deben ser aplicadas las disposiciones Solo legales de pausa su ahí, mi amigo. competencia. Gracias. Solo una pequeña pausa. Subrayemos esa pequeña parte del artículo 279 que habla que la inspección, esa es la naturaleza jurídica de la Inspección General de Trabajo, carácter de asesoría técnica del ministerio respectivo. También debe evacuar todas las consultas que le hagan las demás dependencias. Bueno, ¿y qué facultades tiene la Inspección General de Trabajo? Tomemos nota de estas facultades, de los inspectores, perdón, de trabajo. Es visitar lugares de trabajo, cualquiera que sea su naturaleza, en distintas horas del día y de la noche. ¿Con qué objeto? Velar por el cumplimiento de las leyes y normas del trabajo. Otra que es muy importante, examinar libros de salarios, planillas o constancias de pago, siempre que se refieran a relaciones de obrero-patronales. Examinar las condiciones higiénicas de los lugares de trabajo y las de seguridad personal que estos ofrezcan a los trabajadores. Eso es parte de la Inspección General de Trabajo, ¿verdad? Las condiciones, examinar las condiciones higiénicas de los lugares de trabajo que cumplan con las normas sanitarias correspondientes, ¿verdad? Que cada trabajador tenga su espacio designado para realizar sus labores, que el espacio cumpla con todas las normas de higiene, ¿verdad? O sea, no puede estar un trabajador indistintamente del puesto bajo condiciones precarias, ¿verdad? Donde pues exista malos olores o donde, por ejemplo, que a la par de donde él trabaja exista alguna alcantarilla que haga que pues el trabajo no lo desarrolle de una excelente manera. Debe tener todas las condiciones de higiene, o debería de tener, ¿verdad? Se puede dar el caso de que no. Entonces es cuando la inspección de trabajo, a través de sus delegados, ¿verdad? Sus inspectores, pues deben de velar porque se cumplan esas condiciones de higiene. También los inspectores deben intervenir en todas las dificultades y conflictos de trabajo que tengan noticia de patronos y trabajadores, ¿verdad? Entonces, sobre las noticias de algún conflicto que tenga
entre patronos y trabajadores debe ser los inspectores de trabajo que deben de intervenir ante esas desavenencias. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Ok. Debe también exigir la colocación de avisos que indiquen las disposiciones legales. Cualquier circunstancia de modificación de salarios, ¿verdad? Cualquier normas que el Ministerio de Trabajo emita, pues ellos deben de colocar los avisos y emitir los avisos correspondientes sobre las normativas que se vayan actualizando, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que se dio el caso de que muchas empresas empezaron a trabajar desde casa, pues esos avisos deben de realizar las inspecciones de trabajo. También deben de colocar en todo momento, deben de colaborar en todo momento con las autoridades de trabajo, con los juzgados, ¿verdad? De trabajo y previsión social, con las salas, etcétera. Cualquier solicitud que se le haga, ¿verdad? Ellos están a la disposición de colaborar con los demás entes que soliciten su apoyo. ¿Sí? Tony. Si podrías regresar a solo un ratito a la página anterior para copiarla. Ajá. Ahí está, desde la... Gracias, sí, muy amable. Bueno. ¿Ya puedo proseguir? ¿Ya tomaron nota? Ya, gracias, muy amable. Ahora veamos la Dirección General de Trabajo. La Dirección General de Trabajo garantiza y promueve la libertad sindical y armoniza las relaciones entre patronos y trabajadores, controlando lo relativo a contratos y elaborando estudios para la fijación del salario mínimo. Ustedes recordarán que para que se asigne el salario mínimo debe ser la Dirección General de Trabajo la que debe de emitir dictámenes para que cuando se realice la junta para establecer el salario mínimo, pues ellos deben de enviar sus estadísticas y todas aquellas cuestiones que colaboren para la fijación del salario mínimo. No sé si tienen alguna duda acerca de estos aspectos de esta organización administrativa del trabajo. ¿Alguna duda sobre ese tema? Claro, gracias. Ok. Prosigamos. Bueno, esta es la parte ya bonita del curso, ¿verdad? Ya cuando saltamos todas esas partes doctrinarias y los principios, etcétera, ya vemos más a detalle el proceso ordinario laboral. Entonces, ¿cómo les pregunto a ustedes? ¿Cuál es el medio por el cual ustedes inician un proceso laboral? La demanda, Nick. La demanda, ¿verdad? ¿Y qué es la demanda? Bueno, la demanda es aquel acto inicial o introductorio que pone en movimiento al órgano jurisdiccional para que se cumplan las pretensiones de las personas que lo están presentando, ¿verdad? En su defecto se realicen las cuestiones legales para que pues se resuelva algún conflicto. Y tenemos esta definición que nos establece que la demanda es un acto procesal por el cual el actor ejercita lo que les decía, ¿verdad? Una acción solicitando al tribunal o al juzgado, ¿verdad? La protección. Una protección, ¿verdad? La declaración de un derecho o la constitución de una situación jurídica, porque nosotros podemos alegar un derecho, nosotros podemos ejercitar alguna acción, ¿verdad? Con la demanda. Nuestras pretensiones, ¿verdad? Recordemos teoría del proceso. Dentro de la demanda nosotros vamos a comentarle al órgano jurisdiccional las pretensiones que nosotros le solicitamos al órgano jurisdiccional que se conozca y que si en derecho corresponda se nos resuelva a nuestro favor
y que pues las pretensiones que nosotros tengamos se nos cumplan, o en su defecto se nos cumplan de la mejor manera o de una forma equitativa. Entonces, tenemos eso, ¿verdad? Que la demanda es ese acto inicial o introductorio del proceso que pone en actividad al órgano jurisdiccional para resolver un conflicto. Y a ver, ¿cómo les quito esta parte? Dentro del proceso laboral existen dos modalidades de demanda. ¿Cuáles son? Oral y escrita. Oral y escrita. Oral y escrita, ¿verdad? Veamos el artículo 233. ...333, perdón, del Código Laboral. ...232. ¿Alguien? Por favor, el artículo 332. ¿Le ayudo con la lectura? Por favor, si fueras tan gentil. Toda demanda debe contener A. Designación del juez o tribunal a quien se dirija. B. Nombres y apellidos del solicitante, edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, vecindad y lugar donde recibe notificaciones. C. Relación de los hechos en que se funda la petición. D. Nombres y apellidos de la persona o personas a quienes se reclama un derecho o contra quienes se ejercita una o varias acciones e indicación del lugar en donde pueden ser notificadas. E. Enumeración de los medios de prueba con que se acreditarán los hechos, individualizándolos en forma clara y concreta según su naturaleza, expresando los nombres y apellidos de los testigos y su residencia si se supiere. Lugar en donde se encuentran los documentos que detallará, elementos sobre los que se practicará inspección ocular o expertaje. Esta disposición no es aplicable a los trabajadores en los casos de despido, pero si ofrecieren prueba deben observarlo. F. Peticiones que se hacen al tribunal en términos precisos. G. Lugar y fecha. Y H. Firma del demandante o impresión digital del pulgar derecho u otro dedo si aquel faltare o tuviere impedimento o firma de la persona que le haga a su ruego si no sabe o no puede firmar. Ok, gracias, muy amable. Les voy a presentar un pequeño modelo de una demanda laboral para que ustedes tengan a bien estudiarlo, ¿verdad? Para que ustedes identifiquen dónde está cada parte. Ahora les muestro. Permítanme un segundo, ahorita se los presento. Veamos, ¿se ve la pantalla? Sí. Ok. Entonces tenemos como inciso A la designación del juez o tribunal a quien se dirija.
los nombres y apellidos del solicitante, ¿verdad? Por esta parte de acá. Aquí va, por ejemplo, vamos a ver, vamos a agarrar a alguien al azar acá. Marco Tulio Escobar Solval. Entonces colocamos, por ejemplo, que él sea el demandante, Marco Tulio Escobar Solval, de, pongámosle 28 años de edad, casado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, guatemalteco, de este domicilio. Y pues aquí designamos, ¿verdad?, los nombres. Y aquí viene lo importante. Colocamos lugar para recibir notificaciones, ¿verdad? La vecindad. Recuérdense que el lugar para recibir notificaciones, pues es el lugar que nosotros colocamos para que toda resolución o cualquier acto que el órgano jurisdiccional nos vaya a notificar sea en ese lugar. Ahora la modalidad que se está dando es que se designe un casillero electrónico. Es obligatorio para todos los abogados colocar casillero electrónico. ¿Alguien me levantó la mano? Sí, dígame. No, era para lo que ya mencionaste del casillero electrónico. Gracias. Ajá. Entonces, ahora las demandas, todo tipo de demandas es un requisito indispensable colocar el casillero electrónico. Si una demanda no se coloca el casillero electrónico, puede merecer que se la rechacen, ¿verdad? Sí, René. Muy buenas noches, licenciado. Disculpe, solo con una consulta. Tal vez me estoy adelantando un poquito, pero fíjese que ahorita estoy, digamos, atravesando una situación porque yo demandé a un patrono. Entonces, fíjese que yo quisiera saber por qué el hecho de que, como yo utilicé un abogado para dicha demanda, solamente a él le llegan las notificaciones. Un segundo. Y yo como tercer interesado, ¿por qué no me llegan las notificaciones, Lick? Disculpe. Fíjate que pues muchas veces el abogado no designa otro lugar para recibir notificaciones, sino únicamente coloca el casillero electrónico o alguna dirección de correo electrónico donde él está colocando el lugar para recibir notificaciones. Pudo darse el caso de que él no colocó tu dirección, pero a él únicamente le van a enviar las notificaciones por esa razón, porque él solo colocó su casillero electrónico o alguna dirección física para poder recibir notificaciones. Ok, muchas gracias. Pero disculpe, Lick, ¿sí se podría en determinado momento dar, digamos, una dirección, en este caso el casillero de él, y digamos alguna dirección física mía? Pues fíjate que cuando amplias la demanda, puedes indicar el nuevo lugar para recibir notificaciones, ¿verdad? Ok, muchas gracias, Lick, muy amable, y disculpe la molestia. En la audiencia, cuando ratificas la demanda, puedes señalar el lugar para recibir notificaciones. Ok, muchas gracias, Lick, disculpe la molestia, hoy. No tengas pena. ¿Mirna? Sí, solo como para aporte para el compañero, según tengo entendido, si ya tiene casillero electrónico y según la ley, ya no puede destinar lugar físico para ser notificado. Exactamente. Muchas demandas las rechazan por eso, porque no tienen casillero y se hace mención de un lugar físico. Entonces, por esa razón es que la rechazan. Gracias, Mirna, muy amable. Gracias, Lick. Bueno, Andrea. Le hice una consulta, ¿y para qué sirve el casillero electrónico? Eso es parte del organismo judicial, creó ¿cómo te podría decir? Como un lugar para que todos los abogados reciban las notificaciones electrónicas, porque ahora para evitar
el desgaste de papel y evitar el desgaste de insumos, ahora las resoluciones las están notificando vía casillero. Solo los abogados tienen ese privilegio, ¿verdad? De que tienen casillero electrónico. Es como un lugar para recibir bueno, es como no, es un lugar para recibir todas las notificaciones. Para eso sirve el casillero. Está en la página del organismo judicial, les voy a mostrar. Les voy a mostrar. Para las personas que no conocen un casillero electrónico, en esta página del organismo judicial, ustedes ingresan su casillero, ¿verdad? Es un usuario que el organismo judicial ha creado para que todos los abogados que llevan casos, ya sea laborales, penales, civiles o cualquier cuestión, puedan recibir las notificaciones vía electrónica y evitar que se notifique en físico, porque muchas veces se dan los casos de que las personas no se encontraban o no colocaban su dirección mala y al momento de notificar, pues no era ese lugar, ¿verdad? O la persona se había cambiado de residencia y no realizó el aviso de cambio de residencia. Entonces las notificaciones las colocaban en ese lugar. Recuérdense que las notificaciones hay varias, ¿verdad? Las notificaciones físicas por los estrados del tribunal. Esos son los tipos de notificaciones que establece la ley. Entonces, para evitar ese tipo de inconvenientes, el organismo judicial ha creado este apartado de casillero electrónico para que pues se tenga mayor seguridad de las notificaciones. Muchas gracias. Ok, entonces prosigamos con el modelo de demanda. Entonces les decía, ¿verdad? Que esta parte es la parte importante donde nosotros nos identificamos, ¿verdad? Donde nosotros le colocamos al juez nuestros datos, nuestro lugar para recibir notificaciones, ¿verdad? Etcétera. Y lo importante acá es lo que establece la literal D, la relación de los hechos en que funda su petición. Aquí es donde ustedes, un catedrático me decía, es que aquí es donde ustedes le van a contar al juez el caso concreto en términos simples, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice, mi relación laboral inició en tal fecha. Mi relación laboral terminó en tal fecha por tal motivo. Entonces ustedes les van haciendo una descripción de todo su caso en esta parte de los hechos. En esta pequeña parte de los hechos, ustedes le van a narrar al juez lo que ha ocurrido, ¿verdad? Entonces, esta es la parte de los hechos. Otra parte importante, ¿verdad? Es los medios de prueba, como establecen en el numeral E. Enumerar todos los medios de prueba con que acrediten los hechos individualizados en forma clara y concreta según su naturaleza. O sea, ustedes deben de individualizar cada medio de prueba, acá, en este apartado. Si van a colocar testigos, si van a colocar la residencia de los testigos, dónde están los documentos, ¿verdad? Los elementos que se practicarán para una inspección ocular. Todos aquellos los medios de prueba, los medios científicos, los medios científicos de prueba, los documentos, ¿verdad? Todo ese apartado va en este lugar, en los medios de prueba. Ese es el inciso E. Ahora, el inciso F lo tenemos acá. Recuérdense que hay peticiones de fondo y de forma. Las peticiones de forma son estas, que son las de trámite, que son las simples, ¿verdad? Que se admita para su trámite la presente demanda, que se tome nota del lugar señalado para recibir notificaciones, que se tome nota del auxilio profesional con el que actúo, que se tenga por ofrecido los medios de prueba. Si su pretensión es que se señale audiencia, que se señale día y hora para la comparecencia de las partes a juicio oral.
etcétera, ¿verdad? Que son las peticiones más que todo de forma. Ahora, las peticiones de fondo son las que se basan en las pretensiones. Por ejemplo, que se cite a la entidad para que comparezca a la audiencia. Que se prevenga la parte de demandada que en la audiencia se programe debe existir los documentos indicados. Todas esas peticiones de fondo que ustedes necesitan, que el juez las lea y las analice para que sus pretensiones, las pretensiones que ustedes tengan, él las conozca y él diga, bueno, él necesita tal y tales cosas, que son las de fondo, no únicamente las de trámite, ¿verdad? Que ya vimos, las de trámite son las sencillas. Y si pueden tomar nota de ello, estas primeras 3 son las de trámite. Que se admita para su trámite la presente demanda. Que se tome nota del lugar señalado. Que son las peticiones simples, ¿verdad? Peticiones únicamente para que le den trámite a su demanda. No así las peticiones que ustedes necesitan, las de fondo, sobre los hechos que ustedes le están comentando al juez. ¿Verdad? Por ejemplo, miren, estas son las peticiones de fondo. Que agotado el trámite de la ley, se dicta sentencia declarando con lugar la demanda para la reinstalación o para el pago de prestaciones. Que se condene a la entidad a pagar las costas, ¿verdad? Que se solicite la reinstalación. Que se me devengan los pagos de los pagos mensuales dejados de percibir, que se cumpla con el periodo de vacaciones que no se me ha proporcionado. Esas cuestiones más de fondo son las que les decía, ¿verdad? Las pretensiones que ustedes necesitan. Que se me devenga un salario dejado de percibir, que no se me ha cumplido con el pago de la bonificación en incentivo, que se solicita la reinstalación, que se condenen costas, etcétera. Esas peticiones que ustedes necesitan son las de fondo. No así las de trámite, ¿verdad? Y luego se coloca el lugar y fecha en la ciudad de Guatemala, el 15 de marzo del 2023. ¿Verdad? Luego la firma, ¿verdad? Si ustedes tienen asesor de asesoría de abogado, actúan bajo la procuración de un abogado, la firma de ustedes, en su auxilio por el abogado tal. Entonces, eso es la parte del cierre de una demanda. Igual voy a tratar de encontrar una demanda más estructurada y se las voy a compartir. No sé si alguien tiene alguna duda con lo general de una demanda. Me imagino que la licenciada en su momento los va a poner a redactar alguna demanda, ¿verdad? Los va a poner a algún su laboratorio para que ustedes redacten alguna demanda laboral, ¿verdad? Entonces yo voy a tratar de apoyarles con enviarles algún modelo para que ustedes tengan la idea, ¿verdad? No así copiarla, sino tomarla como base para ustedes poder hacer su demanda. ¿Alguien tiene alguna duda con este tema? No, gracias. Todo bien, gracias. Ok. Voy bien, voy muy rápido. Ok, prosigamos. ¿Cuál es el objeto de la demanda? Bueno, el objeto de la demanda, como lo indiqué al principio, es poner en movimiento la actividad jurisdiccional. Porque este es el medio por el cual la ley establece que para la iniciación de un proceso se necesita un escrito inicial, ¿verdad? Entonces, repasemos nuevamente lo que ya habíamos estudiado. ¿Cuáles son los requisitos de la demanda? Designación del juez, nombres y apellidos del solicitante, estado civil,
edad, nacionalidad, profesión, oficio, vecindad y lugar donde se van a recibir las notificaciones. La relación de los hechos en que se funda la petición, nombres y apellidos de la persona o personas a quienes se reclama un derecho. Por ejemplo, ustedes deben de colocar que se le solicita. Ahorita voy a colocarlo. Que se demanda a Josué Manuel González, quien es el representante legal de la entidad Palitos del Aire. ¿Verdad? Se va a demandar a una persona jurídica, pero recordamos de que se le demanda a una persona jurídica mediante su representante legal. Entonces se coloca, ¿verdad? Josué Manuel González, de 35 años de edad, de profesión oficio tal, quien es representante legal de la entidad tal, ¿verdad? Eso hace alusión y nombres y apellidos de las personas a quienes se reclama un derecho. Prosiguiendo, la enumeración de los medios de prueba que acreditarán los hechos individualizados en forma clara y concreta según su naturaleza, expresando los nombres y apellidos de los testigos y su residencia si se supiere, lugar donde se encuentran los documentos que se detallará, los elementos sobre los que se practicará inspección ocular o expertaje. Recuerden que esos son los medios de prueba. Y esto es muy importante que lo tomen en cuenta. Hay una excepción a esta parte de la norma, ¿verdad? Que no se colocará estos anteriores a los trabajadores en los casos de despido. Esto es una excepción que establece el artículo, ¿verdad? Eso tómenlo en cuenta, este pedacito de acá. Esta disposición no es aplicable a los trabajadores en los casos de despido, pero si ofrecieron prueba deben de observarla. O sea, por ejemplo, no es obligatorio que lo coloquen en el momento de un caso de despido, pero si se da el caso de que se ofrezcan, deben de observarse, ¿verdad? El juez debe de analizar esos medios de prueba y debe de analizarlos, ¿verdad? Debe de tomarlos en cuenta, a pesar de que esa excepción se dé, pero si, por ejemplo, recuérdense que el derecho de trabajo muchas veces no obliga el auxilio de un profesional del derecho. Puede ser un estudiante, ¿verdad? Puede ser la misma persona que actúa bajo su propio auxilio. Entonces no es obligatorio el auxilio de un profesional del derecho. Entonces, por ejemplo, si una persona que no conoce del derecho, pues ingresa a estos medios de prueba, en ese caso, ¿verdad? Del despido, pues el juez debe de tomarlos como válidos. Número 6, petición que se hace al tribunal en términos precisos. Número 7, lugar y fecha. Número 8, firma del demandante o impresión digital del poder al derecho, u otro dedo si a qué le faltare, o tuviera impedimento o firma de la persona que lo haga a su ruego. Muchas veces nosotros los profesionales del derecho realizamos nuestra demanda, ¿verdad? Pero no tenemos a la par a la persona. Entonces, eso es lo que significa a su ruego. Se firma el abogado, porque tal vez en ese momento la persona interesada pues no está físicamente, ¿verdad? Entonces lo hace a su ruego. Puede ir ese memorial, esa demanda, ¿verdad? Esa demanda sin la firma del demandante. Puede ir con la firma únicamente del abogado, pero debe decir a su ruego. ¿Esa parte sí me la comprenden? Sí, perfecto, gracias. Ok. ¿Cuáles son los efectos de la demanda? Bueno, uno de los efectos importantes de la demanda es
interrumpir la prescripción. ¿Y qué es la prescripción? Leamos el artículo 266. Lo leo como... Artículo 266. El término de prescripción se interrumpe: A, por demanda o gestión ante autoridad competente; B, por el hecho de que la persona a cuyo favor corre la prescripción reconozca expresamente de la palabra o por escrito o tácitamente por hechos indudables el derecho de aquel contra quien transcurre el término de prescripción. Quedan comprendidos entre los medios expresados en este inciso el pago o cumplimiento de la obligación del deudor, sea parcial o en cualquier otra forma que se haga. Y C, por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados. Ok, entonces, ¿qué entendemos por prescripción? Que va a prescribir un derecho. Nosotros tenemos un tiempo establecido cuando se hacen actos jurídicos, tenemos un plazo para poder realizar algunas cuestiones, ¿verdad? O tenemos algún plazo para poder nosotros alegar algún derecho. Entonces, cuando nosotros iniciamos una demanda, se interrumpe ese plazo. Se interrumpe ese plazo para que no siga corriendo en el transcurso del tiempo, que nosotros diga, por ejemplo, usted tenía la obligación de alegar su indemnización un año. Entonces, al iniciar, se nos despide, nosotros tenemos un año para el tema de la indemnización, ¿verdad? Entonces, han transcurrido 6 meses y nosotros iniciamos un proceso con una demanda. Entonces, interrumpimos que prescriba nuestro derecho de poder alegar la indemnización. Entonces, con la demanda interrumpimos esa prescripción del derecho. Que no se extinga ese derecho que nosotros tenemos de alegar algo. ¿Cuál es otro efecto de la demanda? Provoca la actuación jurisdiccional de oficio. ¿Por qué? Porque a partir de su presentación, el tribunal debe de impulsar lo demás de oficio. Él es el encargado de hacer las diligencias. Al momento que nosotros presentamos una demanda, ellos son los encargados de proseguir el proceso, ¿verdad? Ya nosotros no tenemos que venir y estarle solicitando al juez, mire, realice tal cuestión, porque pues ya a ellos les corresponde de oficio, ¿verdad? Realizarlo. Nosotros solo le decimos, mire, órgano jurisdiccional, nosotros lo ponemos en movimiento para que usted realice las cuestiones que en derecho correspondan. Entonces nosotros provocamos que el órgano jurisdiccional se mueva. Leamos el artículo 354, por favor. ¿Listo, Vic? Cuando se proponga por el actor la prueba de confesión judicial, el juez la fijará para la primera audiencia y el absolvente será citado bajo apercibimiento de ser declarado confeso en su rebeldía. Pero si fuere el demandado el que propone dicha prueba, el juez dispondrá su evacuación en la audiencia más inmediata que señale para la recepción de pruebas de juicio, citándose al absolvente bajo apercibimiento de ser declarado confeso en su rebeldía. En igual forma, se procederá para el reconocimiento de documentos.
Cuando la confesión judicial se haga en forma expresa en la secuela del juicio, podrá procederse por la vía ejecutiva en cuanto a lo confesado se pidiere, lo que se hará constar sin que el juez deba dictar sentencia al respecto, y el juicio continuará a cuanto a las reclamaciones no aceptadas. Ok, entonces entendemos de que uno de los efectos de la demanda es de que, por ejemplo, si la otra parte a la que nosotros estamos demandando no compareciera a juicio y en su caso se le declara la rebeldía, entonces todo lo que nosotros estemos alegando se toma por cierto. ¿Cómo así? Si yo alego que la persona me despidió sin una causa justificada y la empresa no se pronuncia o se declara en rebeldía, entonces eso quiere decir de que si es cierto de que a mí se me realizó un despido injustificado y por tal razón a mí, si una de mis pretensiones es la reinstalación y el pago de daños y perjuicios, pues ellos tienen que realizarlo, ¿verdad? Ahora bien, por eso se trata de dos vías, la del demandante y demandado. El demandado puede también responder a mis pretensiones, puede oponerse, puede allanarse, puede recontrademandarme, etcétera. Entonces, eso es uno de los efectos de la demanda, es que si la otra parte no acciona, no pone también en movimiento al órgano jurisdiccional, todo lo que yo pues mencioné, todas mis pretensiones se van a tomar por ciertas. Y por ende se me tienen que cumplir, ¿verdad? Ahorita les paso lo del link de la asistencia. Permítanme un segundo. Ahí estamos. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso en el juicio ordinario laboral? La notificación de la demanda. Ya presentamos la demanda, ok, ya nos quedamos con eso. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? La notificación de la misma. ¿Y qué establece? Que si nosotros presentamos la demanda y si se ajusta a todos los requisitos que establece el artículo 332 del Código del Trabajo, el juez al momento de hacer su calificación admitirá para su trámite la misma y pues emplazará al demandado para que surta sus efectos legales. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? El juez, ustedes presentan una demanda y el juez la califica, ¿verdad? Dice, bueno, sí cumple con todos los requisitos que establece el artículo 333 del Código de Trabajo. Ok. Y el juez, con base a eso, emite su resolución. Se emite para su trámite el presente memorial de fecha tal. Notifíquese. Entonces, ya viene el notificador y realiza la notificación, ¿verdad? Y pues, esta parte es importante que lo tomemos en cuenta, que dice que es requisito indispensable que la resolución por la cual se da trámite a la demanda se haga saber a las partes. Entonces, esa es la función que corresponde, ¿verdad? La notificación de la demanda. Y como les decía hace rato, ¿cuáles son esas formas de notificación? Bueno, están las notificaciones que son personalmente, ¿verdad? Las que ustedes reciben, antes se recibían físicas, en el lugar donde ustedes colocaban, ¿verdad? Para recibir notificaciones. Otra que les decía que es por los estrados del tribunal. Yo antes, en su momento, no entendía qué eran los estrados del tribunal, pero con la práctica fui observando que los estrados del tribunal es un cuadro que tienen los juzgados afuera de la misma, que tienen afuera del juzgado, ¿verdad? Y ahí van colocando las notificaciones. Esos son los estrados del tribunal. Para las personas que han ido y han tenido la procuración de algún proceso laboral, pues ahí tienen un marco afuera del juzgado donde van colocando todas las cédulas de notificación
Y esos son los estrados del tribunal, ¿verdad? Entonces, esa es otra forma de notificarse una resolución. Entonces, cuando, por ejemplo, les decía, ¿verdad? Se daban los casos de que las personas no señalaban correctamente el lugar para recibir notificaciones, o muchas veces se escondían para no recibir notificaciones. Entonces, lo que se prosigue, ¿verdad? Es el momento de no aceptar la notificación, pues se coloca, ¿verdad?, que se está notificando por los estrados del tribunal. También otra forma de notificación es por el libro de copias. El juzgado tiene un libro en donde pues ellos van adjuntando todas las notificaciones que se van realizando. Entonces, pues ya le corresponde a uno, ¿verdad?, ir a investigar alguna notificación. Por ejemplo, si uno tiene un proceso y pues no le ha llegado alguna notificación. Estaba viendo que tienen un laboratorio ahorita. Pero bueno, ya voy a terminar. Solo les leo este punto y ya. Terminamos. Entonces, les decía, ¿verdad? Ellos tienen ese libro de copias donde van adjuntando todas las notificaciones. Y como último punto, veremos que para la validez de la notificación se debe de cumplir con los requisitos del artículo 328. ¿Y cuáles son esas? La notificación debe hacerse personal, ¿verdad? No se puede renunciar a ello. Debe hacerse en el término señalado por efecto de la ley. Debe entregarse una copia de la demanda y de su resolución al notificado, ¿verdad? Ustedes, al momento de que les notifican, deben de recibir la demanda, ¿verdad?, y la resolución. La cédula de notificación, ¿verdad?, que es una hojita donde se establece qué resoluciones le están notificando. La notificación debe asentar los requisitos de la ley y la obligación de abstenerse de notificar por ausencia de la República o muerte del destinatario de la notificación, ¿verdad? No le pueden notificar a una persona que ya esté muerta. Otro de los requisitos es, si el demandado recibe fuera del lugar del juicio, hacer la notificación por medio de exhorto o despacho suplicatorio. Esta parte es que cuando, por ejemplo, yo vivo en el departamento de Huehuetenango, entonces si tengo un juicio acá, debe ser el juzgado por medio de un exhorto, ¿verdad? Si es de la misma jerarquía, si es de mayor jerarquía un juzgado, si es de primera instancia, y se me va a notificar un juzgado de paz, se hace un exhorto. Ahora, si es un despacho, es por ejemplo que fuera un juzgado de paz de aquí, que va a notificar a un juzgado de primera instancia de Huehuetenango, como les decía, ¿verdad? Y otro requisito es prohibido interponer recursos o hacer razonamientos de la notificación. Entonces, con esto me voy a quedar yo. Les deseo éxitos en su laboratorio y nos vemos el lunes. Gracias, Ricardo. Feliz noche. Gracias. Feliz noche, gracias. Buenas noches. Gracias. Feliz noche, gracias. Feliz noche.